Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Nacho López y para mí, como siempre, con todo este grupo de compañeros que trabajamos aquí, es un placer saludarlos a todos ustedes hoy, en este jueves 15 de junio, día de quincena. Probablemente se caerán todas las plataformas bancarias. Habrán filas en todos los cajeros y mucha gente mercando. Y ¿Así? a unos les llegó la prima hoy. Y a unos, ¿no? ¿a poco? Pues no muchos, A pero algunos, Desde hoy algunos. comienza a llegar. Exacto. Desde hoy comienza a llegar Don Duber, así que Bueno. no vaya a mercar hoy. Hoy no se puede ir a No mercar. vaya a Nacho. mercar. Y cuidarse mucho también por el tema del fleteo, porque aprovechan en esta época. Y usted está con desestresante, Eugenio. Ah, no, Nacho, esta pelotica Está me la estresada. encontré por Ah, yo acá, veo. entonces me pareció interesante. Hace juego con la mesa, Zulita. Vea usted. Muy bien. A Dora, mira, nos llegó el memo de que hoy tocaba de azul. No nos llegó. Yo, bueno, el memo lo manda aquí el doctor Alarcón, ¿Cuál? el de azul. el azul de Nacho. Ah, sí, María Eugenia, sí, Rodríguez. estoy vía azul hoy. Sí, señor. Muy Celestico bien. por dentro, oscuro por fuera. Bueno, hasta ayer, pues, doña Andrea Sierra nos decía que estaba como enredada la reforma laboral. Que como iba hace un día. Como iba hace un día, pues, se hundió un barco por allá en Grecia con una gran cantidad de personas fallecidas, lamentable ese accidente, muchos niños, impresionante, y esta no naufragó. Esta no naufragó, se salvó, Nacho. Mire, después de todo lo que vivió la reforma laboral, con las buenas tardes, por supuesto, para todos los televidentes, hoy logró salvarse. Y decimos salvarse porque era puntual lo que tenía que pasar hoy, o lo que tenía que pasar por lo menos hasta el martes de la semana entrante. ¿De qué estamos hablando? La reforma laboral presentada por el gobierno del presidente Gustavo Petro había intentado ser debatida en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes en varias oportunidades. Sin embargo, el ausentismo, el quórum e incluso se habló de un posible plano Operación Tortuga, pues habían sido la piedra que le causó un obstáculo, había sido lo que no había permitido que se desarrollara y estaba, entre comillas, un poquito bloqueada, no se había podido sacar adelante. Hoy por fin hubo el quórum necesario, el quórum decisorio para poder debatirla, y ya con que sea aprobada esa ponencia positiva presentada entre otras por la representante de la Cámara, María Fernanda Carrascal, pues ya continúa su trámite. Como no había tenido ni siquiera un primer debate, que era aprobar la ponencia, pues si no se lograba de aquí al martes, en esta legislatura ya no pasaba por vicio de procedimiento, por error de procedimiento, y tenía que ser presentada la reforma nuevamente por el Gobierno Nacional. Ahora, como está, se puede ir a las sesiones extraordinarias que sean citadas por los presidentes de las cámaras de representantes y del Senado para que se continúe con el debate, porque ya empezó, y como no es estatutaria, solamente necesita 4 debates, pues se puede llevar perfectamente a cabo en las sesiones extra que sean convocadas en el Congreso de la República. Sigue viva, fue aprobada en la Comisión Séptima, así lo celebraba María Fernanda Carrascal, quien es una de las ponentes, coordinadora ponente de esta reforma. Pero Nacho, ¿sabe? Quisiera que escucháramos cómo lo celebró también la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, quien hizo parte y estuvo presente en todos los debates deliberatorios que se llevaron a cabo, quien ha sido una de las principales abanderadas de esta reforma del Gobierno Nacional y que celebró, entre otras cosas, en palabras suyas, el proceso democrático que se llevó puntualmente con este proyecto de ley, porque según ella se le incorporaron 8 artículos completamente nuevos que hacen parte o que son mejor el resultado de esos debates que se llevaron a cabo en los diferentes escenarios públicos. Estas son las palabras de Gloria Inés Ramírez. Es muy importante el debate, uno viene al Congreso a debatir, ayer lo mostramos como fue la reforma pensional, en medio de la diferencia con todos construimos y llevamos ya para la plenaria de la Cámara, pasa ya a segundo debate y seguro que allí vamos a seguir fortaleciendo. Claro, habrán propuestas diferentes y bienvenidas, pero también seguiremos mejorando la propuesta que finalmente le entregaremos al país. Y de igual Ahora, la noticia que no es tan positiva, o por lo menos no lo es para él, es la que recibió el representante Jorge Alexander Quevedo. Jorge Quevedo, él ya había estado en el ojo del huracán antes, Nacho, porque él fue quien firmó como ponente este proyecto de ley por allá más o menos en junio, en mayo. Pero ¿sabe qué pasó hoy? Él era la ficha clave para que se tuviera quórum necesario para debatir. De acuerdo con el presidente del Partido Conservador Colombiano, en el cual milita el representante Quevedo, se les había dado la indicación desde anoche y se les reiteró esta mañana que por orden de bancada, por orden del partido,
no podía participar ninguno de los congresistas militantes del Partido Conservador de las sesiones deliberatorias de la reforma laboral y de la reforma a la salud. A pesar de esa advertencia, de esa indicación, instrucción dada por Efraín Cepeda y por el Partido Conservador, el representante Quevedo entró a la sala, entró a la Comisión Séptima y con él se logró el quórum que permitió que fuera aprobada esa ponencia positiva del Congreso. Ante eso, minutos después, Efraín Cepeda salió a decir lo que él desautorizaba por completo la actuación que hubiese tenido el representante Quevedo. Y antes de que escuchemos esas declaraciones de Efraín Cepeda, senador y presidente del Partido Conservador Colombiano, mire, no sé si tenemos por ahí un pedacito, un extracto de ese comunicado, de la sanción que recibió el representante, porque ahí le están diciendo que la sanción tiene un término de 90 días prorrogables hasta por 90 días más y pierde los derechos de voz y voto dentro de la Honorable Cámara de Representantes. Es lo que se está leyendo en ese comunicado que fue compartido. Entonces, sancionado por haber permitido el quórum que se estaba necesitando para que fuera aprobada la reforma laboral. Esto fue lo que dijo Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador Colombiano. Como presidente del partido desautorizo, el ingreso de cualquier congresista a votar las reformas laboral y la salud. Le advertimos anoche y esta mañana que no podía estar dentro de la sesión. Ya será un tema de la veeduría, pero me parece que pues está en curso un proceso de violar la ley de bancadas porque hubo decisión de no acompañar esa reforma. Si bien él se retiró, pues yo creo que allí pues infringió esa ley y yo tengo que desautorizarlo verticalmente. Entender las palabras en el comunicado que sacó Petro, pues es bien complejo, hay que leerlo con detalle. Y entre otras dice, soy amigo de los dueños, ¿sí? O sea, vénganse ahí porque esto parará para otro lado. Bien complejo el asunto, José. Sí, Nacho, el presidente Gustavo Petro, en horas de la mañana, luego del escándalo, entre comillas, que se da después de la noticia que revela la revista Semana en su publicación digital, acerca del monto de los dineros que se perdieron de la casa de la señora Laura Sarabia, donde afirman que en realidad son 3.000 millones de pesos. Arrancamos $5.000 o $7.000. Arrancamos Sí, en 7.000, bajamos en 4.000. En 5.000. Subieron a 7.000. Y después a 150 millones. millones. Y ahora resulta que ahora según la resulta que revista según la Semana revista eran Semana 3.000 millones. Eran 3.000 millones y pertenecen, según la revista, o según el informante mejor El de la informante revista, que no se ha mostrado prueba ni han dicho nada, correcto, pero bueno. pertenecerían al presidente Gustavo Petro, lo que motivó al presidente a un comunicado en horas de la mañana, está firmado como si se hubiera hecho desde Alemania, en el cual, palabras más, palabras menos, le voy a leer solo los 2 primeros párrafos. Nunca en mi existencia he siquiera visto una cantidad de dinero que afirma una fuente anónima y que utiliza la periodista Vicky Dávila para una publicación de la revista Semana. Por lo tanto, son falsas las afirmaciones entregadas por una supuesta fuente que no se identifica y en las que se relaciona con altas sumas de dinero en efectivo. En el segundo párrafo dice él: he tenido una amistad con los dueños de la revista Semana, quienes han participado en diferentes negocios en el país, de los que ni como congresista ni como presidente he sacado ningún tipo de provecho. Los mismos propietarios de la revista son testigos de primer orden de mi honorabilidad y así también se los he demostrado. Por ejemplo, durante mi debate como joven parlamentario sobre la fusión entre el Banco de Colombia y el Banco Industrial Colombiano, tampoco saqué provecho durante las negociaciones del Grupo Gilinski y el Grupo Empresarial Antioqueño, en donde, por el contrario, siempre pedí que se llegara a un acuerdo en transparencia. Esto es muy simpático que el presidente lo mencione, Nacho, porque esto puede ser una advertencia al Grupo Gilinski, o es que les va a pasar una cuenta de cobro, o les está diciendo, vean que yo me he manejado bien con ustedes. Por un lado. Y por otro lado, en el primer párrafo que le leí, él habla de que nunca he visto una cantidad de dinero similar, pero recuerde el escándalo que se le armó con unas bolsas de dinero en el pasado, que hay video y demás, que hay las bolsas negras, que nunca supimos cuál era la cantidad de dinero que había allí, pero que supone uno
era una alta suma, supone uno, a menos de que fueran billetes de 1.000 o 2.000. Que vencimiento de términos fue lo que logró que se correcto. suspendiera la Entonces, investigación. Y todo enrarecido. Entonces, sí, él se saca el la limpio, muerte pero de hay esta- algo que... Y la muerte de este señor tan extraña El que coronel. sabía, sí sabía de esas platas. O sea, todo el entorno es demasiado diciente, desafortunadamente. O por lo menos demasiado turbio, Nacho. Eso no es algo turbio, es con un- manos absolutamente cercanas a él, y se da todo este proceso con una víctima incluida en toda esta película. Una víctima, y recuerden, yo le mostraba el... En un el tema vi- extraño, El además. video donde se ¿Del hablaba discurso? de las posibles... Personas al borde del suicidio. Al borde del No, suicidio, no, no efectivamente pueden. hubo personas que se suicidaron al respecto. Y más aún con la defensa del abogado del Río, donde me parece que de una manera irresponsable de parte del abogado da a entender que el coronel se suicida por la presión de una periodista que simplemente le estaba haciendo unas preguntas, pues casi que culpa a la periodista Sí, por muy ejercer extraño, su sí. labor del supuesto Sí, escuché la entrevista y la entrevista suicidio. no tuvo ninguna cosa rara, Es ni ninguna correcto, presión, entonces nada. no sabía uno si ese es el argumento de defensa del presidente, ahora el argumento de defensa ante la publicación de la revista, donde pues yo por lo menos no sabía, no tendría tampoco por qué saberlo, que el señor presidente es tan cercano a la familia Gilinski o a su dueño Jaime Gilinski. Es que hay historias de un proceso en un secuestro en el que Petro ayudó a los Gilinski Bueno, hace muchos años. bueno. ¿Con el cartel? No sé quién, no recuerdo la historia, pero sí hubo, Petro fue un facilitador para la liberación de algún pariente de los Gilinski. Hace muchos años, no fue reciente, fue hace bastante tiempo. Pero de todas maneras llama la atención y menciona a la directora del medio, a Vicky Dávila. O sea, da a entender que por qué le están dando tantas libertades a la directora del medio para hacer lo que está haciendo al frente del mismo, siendo que hay una cercanía entre el presidente y los dueños del medio. Lo que tampoco habla Pero bien. bien osada de- Vicky Dávila salir Pero- con una mentira. Sí, claro. Muy No, osada, no, pues, sí, y no sí, es una sabemos, mentira. o sea, Pero mire que mostrarán. esta carta no la escribe incluso el presidente Gustavo Petro en el momento en que salen esos primeros audios que son, ahí sí, como dice la revista Semana, explosivos, porque estaban documentados, se sabía el nombre de la persona, pues digamos que son irrefutables. Pero en este orden de ideas, yo pienso que, y lo hablábamos esta mañana cuando hacíamos un mini consejo de redacción, que hay que hacerle periodismo al mismo periodismo, en el sentido que no podemos estar diciendo de, me dijo una fuente, sí, pero muestre cuál es realmente, en qué se sustenta esa fuente, dónde está el audio, dónde está el chat, dónde está, de dónde se amarra fuertemente eso. Porque, claro, Pero usted sabe que genera a estas peligro. instancias, y después de que muere en las circunstancias que muere el coronel, que todavía Sí, la no fuente son no se claras, puede revelar. La fuente hay Ahora, que lo protegerla. Pero que es que yo no sí- estoy diciendo el lo que nombre de yo la sí- fuente. Pero yo no estoy diciendo el nombre, pero... Las pruebas, que es ¿Cuál? fundamental. ¿Qué La evidencia, fundamental? porque el discurso lo puede decir cualquiera. No, la fuente, pues obviamente se resguarda el nombre, Claro. pero Claro. las evidencias, dijeron, hay unos audios Hay y unos mostraron audios, los audios. muestren los audios. Y los mostraron, y estuvieron, y los van soltando. Pero en este caso sí es bastante delicado porque ya es hilar muy delgado, cuando precisamente, José, tú acabas de decir, Obviamente hay vidas ahí que pues podrían estar al borde, digamos, de una presión y tomar este tipo de Obviamente el medio Pero tendrá que sustentar. Yo le digo Eso una en cosa, debido María momento. Andrea, hay vidas, incluidas las de Vicky Dávila. Claro, no, es que ella misma se Imagine. expone. Sí, por eso, entonces es una expedición grandísima. ¿Qué más dijo el presidente? Adelante, María Andrea. No, que iba a decir que incluye la de Vicky Dávila, pero también hay que decir que la revista Semana es demasiado atrayente por los likes y las interacciones. Y cuando sacan un titular, explosivo testimonio, pues imagínense cuántas personas lo han replicado. Como cuando hacemos aquí cositas, nos cogió la noche que pero va muy bien. No, Pero no hacemos, sustentadas, Pero Nacho, sustentadas. sustentadas. Bueno, bien Bueno, fuera. Nacho, y el presidente de la República, en una reunión que tuvo en la mañana en la Comunidad Colombiana del Instituto Iberoamericano de Alemania, manifestó en una intervención bastante larga, de casi 50 minutos, 47 minutos, habló de la extinción de la raza humana, de la importancia que tiene Latinoamérica y obviamente del motivo de su presencia en Alemania. Habló hasta del muro de Berlín. Y habló hasta el muro de Berlín, sí, eso- señor. Pero si quiere, vea el primer extracto que le tengo del presidente pueda. Gustavo Petro en Alemania. Se enamoraron allí. Generaron indudablemente, de acuerdo al espíritu alemán, innovaciones. No más a inicios del siglo XX, la aviación. Fuimos vanguardia de la aviación, quien lo dijera hoy.
la radio, la ingeniería de caminos, ferrocarriles. Santander sí que sabe de estas cosas, el departamento. Nos llevaron hasta la cerveza y produjimos la mejor cerveza de América Latina. Bavaria se llamaba la cerveza en mis tiempos de adolescente. Ahora le volvieron Águila. Pero era porque una familia alemana había producido por primera vez y extendido el uso de la cerveza, que la extendió y bastante en nuestra sociedad. La innovación en aquel vislumbrar del siglo XX estuvo acompañada en Colombia por ciudadanos y ciudadanas alemanes. Ya, Nacho, le saqué este extracto porque ahí el presidente de la República habla favorablemente de los alemanes, y recordemos que hace poco había hablado y se había comprometido con una intervención donde estaba hablando del nazismo y demás. Ahora cambia el discurso obviamente en Alemania y es bastante generoso pues con esta comunidad y con este país. El presidente también habla, y me parece que ahí es una lucha de él en la que tiene razón en Alemania, de la disminución de los pagos en lo que tiene que ver con la deuda externa. Eso se lo aplaudo y hay que... Y si logra algo el presidente, bienvenido. Obviamente hay muchos países que lo acompañan en eso porque nosotros tenemos una gran deuda. Incentivando el capital mismo, porque si cada país tuviera mejores condiciones financieras en sus presupuestos, y eso se logra disminuyendo los pagos de deuda externa pública, y el FMI ya lo hizo alrededor del problema del COVID, que entre otras también es un efecto de estos tiempos de crisis civilizatoria, la enfermedad que crece. Si ya se hizo, ¿por qué no lo hacemos para resolver una de las causas que pueden propiciar la extinción humana? Es una propuesta colombiana, sí, que hoy se vuelve latinoamericana, que va conquistando aliados en África. Decía ahí la prensa, ¿y para qué va la vicepresidenta a África? Pues que en África está la otra selva, el Congo. Es que también allí hay una potencialidad hoy diferente a antaño, en donde se le veía como la tierra que proveía a los esclavos. Saludos. Bueno, Nacho, entonces le cuento, este lo saqué porque me pareció interesante cómo hila el presidente el tema de la deuda externa, y él, que es muy bueno para relacionar las cosas, involucra el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África con ese tema. Él es demasiado bueno en eso. Pero otra parte bien interesante de su intervención es que explica cómo se dio el rescate de los niños en la selva. El rescate de los 4 niños hace 4 o 5 días. Mire lo que afirma el presidente, que obviamente uno dice, wow, ¿eso tuvo que ver? Nunca desdice de los saberes antiguos. Nos lo demostraron los indígenas precisamente en la selva amazónica, cuando acompañados de militares de pensamiento occidental, ellos con sus saberes ancestrales del yagé, de los espíritus, lograron encontrar los 4 niños perdidos en la selva. Que sobrevivieron 40 días solos en la selva, un bebé. 3 niños más, solamente porque tenían esos saberes ancestrales. Si hubieran estudiado en Alemania, con el perdón de ustedes, no les digo. Y finalmente les cuento que el presidente de la República, me parece que tratando de defender al director de inteligencia de la Nación, lo termina atacando. Porque termina diciendo que el director de inteligencia, para defender el tema de las chuzadas, es un filósofo. Entonces termina pasando lo mismo que pasa en la cartera de Minas y Energía, que la cartera de Minas y Energía la maneja una filósofa. No entiende uno. Veamos lo que dice. Mi director nacional de inteligencia, que viene a ver, que tiene que ser como el DAS, digamos, con toda esa historia, el director del Departamento Nacional de Inteligencia, es un estudiante, acabó su carrera de filosofía en una universidad en Frankfurt, Alemania.
creo que es el primer gobierno que pone un filósofo que estudió en Alemania a dirigir la inteligencia. Todavía creen que un filósofo estudiado en Alemania puede interceptar televisión, puede interceptar teléfonos y cosas de esas. Pero Bueno, ahí tienen al presidente Petro en Europa, exactamente en Alemania, hablando de todos los aconteceres, mientras por acá hay bastantes incendios bien complejos. Don Duber, don Luis Giovanni Arias, secretario de Servicios Administrativos. Sí, señor, es el nuevo alcalde del municipio de Bello temporalmente, hasta que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, recordemos, nombre de la terna que le debe presentar el Centro Democrático, el alcalde que finalmente terminará ese periodo. Pues hoy la alcaldía de Bello envió un comunicado hace algunos minutos donde informaba precisamente que el señor Luis Giovanni Arias, quien se ha desempeñado como secretario de Servicios Administrativos de la alcaldía de Bello, asumirá el papel de alcalde mientras sucede pues, la elección por parte del gobernador de Antioquia. Hay que recordar, Nacho, pues que el alcalde Óscar Andrés Pérez debió abandonar allí su cargo debido a una sentencia que se emitió en su contra de 10 años proferida por un juzgado de Medellín en contra de él por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Entonces esperemos que el gobernador de Antioquia nombre, pero mientras tanto está esta persona. Don Duber, hábleme, contextualíceme, ¿qué está pasando en la cárcel de Pedregal? Nacho, mire, allí en Pedregal las quejas son constantes porque se están quejando nuevamente los reclusos y las reclusas de la situación alimentaria, de las complicaciones que vienen teniendo por parte del USPEP que había presentado pues allí en varias oportunidades dificultades con la alimentación. Nacho, mire, son 17 días después de que la Secretaría de Seguridad de Medellín ordenara el cierre del rancho de comidas de la cárcel Pedregal, pues que se viene presentando esta situación. Ahí están viendo ustedes las imágenes. ¿Sí o yo? ¿Cómo lo dice Duber? El rancho de comida. Así se llama. No, qué vergüenza, pues. Sí. Y entonces, Nacho, mire usted las imágenes. La alimentación con hongos, cruda, en mal estado, las condiciones son precarias realmente y por eso pues hacen un llamado porque son cerca de 4.300 hombres y mujeres los que están allí bajo estas condiciones de alimentación y sin que no hagan absolutamente nada por mejorar esto. Bueno, doctor Alarcón, cámbiale usted el Nacho, panorama, todas estas noticias de todos estos colaboradores. Empiece con España. ¿Con España? Con Colombia en España, Nacho. En Valencia, en el estadio de Mestalla, mañana va a ser el duelo entre la selección colombiana Néstor Lorenzo frente a la selección de Irak. El equipo colombiano tendrá la disputa de este compromiso amistoso fecha FIFA a las 12 en punto de la tarde y será el penúltimo compromiso previo a las eliminatorias suramericanas que comienzan justamente en el mes de septiembre. Hay mucho malestar porque expresa el técnico Néstor Lorenzo que el objetivo principal, Nacho, es clasificar al Mundial. Lo que pasa es que es una eliminatoria que clasifica 7 equipos de 10 que disputan las eliminatorias. Entonces, ¿de fondo sí sería un objetivo clasificar al Mundial o es una obligación? Pensaría yo que es una obligación. Estamos hablando de 7 cupos. Sin embargo, pues para quitarse tensión y presión... No voy a opinar porque siempre me aporrean que opino del asunto. Que el objetivo no puede ser clasificar al Mundial, profe. El objetivo tiene que ser protagonista. Cambiar la cara de lo que hicimos hace 4 años. Está por claro, si no nos metemos al Mundial con 7 equipos, apague y vámonos, muchachos. Dediquémonos a jugar otra cosa. En serio que sí. De acuerdo con usted. Hay que exigirlo. Tranquilo, que ahí va a estar James, Radamel, Pibe. Pues por lo menos en esa convocatoria no está Juan Guillermo Cuadrado y está Luis Díaz como principal referente. ¿Capitán cuándo Cuadrado? Mañana. Mañana seguramente será el capitán. Sí, eso leí. El gran dilema es cuál de los 3 arqueros estará en el pórtico, porque dicen que Álvaro Montero jugará ante Irak, Camilo Vargas ante Alemania, que el partido es el próximo 20 del presente mes, y Kevin Mier, que es el arquero de Atlético Nacional, pues está esperando la opción o la oportunidad. Hombre, si se lo llevan, profe, hay que ponerlo a jugar, o si no, déjelo en Nacional, que lo están necesitando también. Sí, señor. Sin embargo, el equipo de todos, como le decimos de corazón, juega frente a Irak su 7º partido en la hora Néstor Lorenzo, o en la era Néstor Lorenzo. 4 victorias y 2 empates. El argentino todavía no pierde con la selección colombiana. Muy bien. María Andrea, ¿cómo estuvo la marcha hoy que protagonizaron estas personas que se dedican a hacer aseo en todos los colegios? Mire, son 1.090 empleados. No todos estuvieron en este plantón que hicieron en la calle San Juan, la cual estuvo cerrada en ambos sentidos.
Pues estuvimos en este lugar muy temprano, las personas bastante enojadas porque advierten que desde el 8 de mayo hubo un cambio de contratista. Ellos son tercerizados por parte de la Secretaría de Educación, es decir, la Secretaría de Educación contrata con una empresa de aseo y la empresa la que se encarga, se responsabiliza de hacer el contrato con cada una de estas personas. Y desde el 8 de mayo que hubo ese cambio de contratistas, advierten ellos que no han recibido un solo pago, no tienen tampoco afiliación a EPS ni a caja de compensación. Desde ayer en la tarde tomaron la decisión de no asistir más a las instituciones educativas y lo que exigían a la Secretaría de Educación de Medellín es que cambiaran ese contratista, que es de una empresa de Bucaramanga, y dicen que es mejor que contraten con una empresa directamente de acá de Medellín. Esto es lo que dice uno de los operarios de aseo. Decidimos salir porque esta empresa Unión Temporal Sourcing lleva 15 días, como se dice vulgarmente, mamándonos gallo, diciendo de que mañana, pasado mañana nos paga, y este es el momento que no se han manifestado con nada. Nos han presionado a través de los supervisores, nos informan que si salíamos a esta protesta nos iban a dar una suspensión de 3 días y que de pronto el retiro de la misma. El secretario de Educación, el señor Juan David Agudelo, dijo a través de su cuenta de Twitter que ayer se pudo concretar el pago por parte de la empresa contratista a cada uno de los empleados. Sin embargo, yo consultaba con estos empleados y me decían que ellos no habían recibido salario, que incluso habían algunas personas, algunos empleados que estaban yendo a trabajar y todavía no tenían firmado el contrato de trabajo, Nacho. ¿Qué pasó en La Ceja? ¿Elefante Pues blanco? parece que se está creciendo un elefante blanco en este municipio. Mire, desde el año 2022 el municipio de La Ceja cedió uno de sus predios para que se construyera allí una sede regional del SENA. Esta sede regional atendería a estudiantes de 23 municipios. Dice el alcalde de esta localidad, el señor Nelson Carbona Lopera, que ellos ya cumplieron con entregar el predio y que había quedado desde el año 2022 que se construirían 2 etapas. La etapa número 1 es esta parte que vemos acá, Nacho, que es una gran estructura metálica, pero hasta ahí llegó esta construcción. Desde marzo no está yendo trabajadores, no se está avanzando, y lo que dice el alcalde es que se ha reunido en varias oportunidades con los 3 directores regionales que ha tenido el SENA para Antioquia en estos 10 meses, que ese dinero sí estaba asegurado desde el gobierno de Iván Duque en el año 2022 y le está pidiendo al gobierno de Gustavo Petro que libere los recursos para que esto no se convierta en un elefante blanco, con una situación muy grave, y es que de acuerdo a una ley que es la ley 2020 del año 2020, hay una ley que se llama de obras inconclusas. Si esta obra no se termina para el 30 de noviembre de este año, pues se caería entonces en el riesgo que el SENA no podría entrar ya a reclamar este predio ni a reclamar la obra, y quién se va a hacer cargo de esto. Entonces se está creciendo un elefante blanco en este municipio, y pues se le pide también a las autoridades, a la Secretaría de Educación del departamento, al mismo gobernador de Antioquia y también a la bancada antioqueña, que por supuesto se moviliza alrededor de esto. Típico en Colombia. Volvemos enseguida. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Hemos invitado a nuestro programa a la coordinadora de investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad CES, doña Clara Mira González, a quien le doy una muy cordial bienvenida. Muchas gracias. Estamos hablando de un cese al fuego con el ELN, el cual tiene buena presencia en Antioquia. Antioquia siempre ha tenido como presencia de todos los grupos armados del país. ¿Cuál es la percepción de ustedes desde la academia de este proceso en el que estamos ingresando? ¿Será que va a pasar lo mismo que con las FARC? Bueno, yo creo que es importante decir, sobre todo desde el derecho internacional público, pues de los requisitos que exige el derecho internacional público en procesos de negociación de paz, que el anunciar el cese al fuego supone de entrada pues una muy buena noticia, siempre y cuando obviamente este cese al fuego se mantenga en el tiempo, porque este es uno de los requisitos para que un grupo armado pueda acceder en algún momento a un estatus de beligerancia. Cese al fuego, demostrar de esa manera que se adhiere al derecho internacional humanitario, digamos, cumpliendo las normas, inclusive más
crímenes de lesa humanidad, pues que se cesen esos crímenes, que adicionalmente también pueda, digamos, eliminarse el reclutamiento forzado de los menores de edad, que de alguna manera se ha denunciado, que ha hecho el ELN durante los últimos años, que digamos, en esa línea la voluntad de paz apenas hasta ahora está manifestándose y se debe mantener, ¿cierto? Entonces, siempre que se hace un proceso de negociación, pues se puede negociar dentro del conflicto, como se dio en algún momento con las FARC, o se puede negociar con un cese de hostilidades, ¿cierto? Eso no impide una negociación, pero es mucho mejor y más conveniente inclusive para efectos de vincular a la comunidad internacional, para efectos de hacer un proceso de negociación con veedurías como Naciones Unidas e incluso algunas agencias internacionales, que el grupo armado pues cese hostilidades y que de entrada se comprometa al respeto del derecho internacional humanitario, que esa condición pues, se manifieste, que dentro de esta agenda de negociaciones pueda hacerse en un contexto pues de alguna manera más o menos pacífico. ¿Qué es lo que se pretende con un proceso de estos, según ustedes? ¿Doblegarlos? Mira, recogerlos o simplemente que se pongan... Que entreguen armas y ya. Que entreguen armas y que unos cuantos lleguen y se vuelvan a la vida civil tranquilos y el resto sigue delinquiendo, porque en el fondo yo creo que todos los colombianos sabemos que viven de las rentas ilegales. Un proceso de negociación dentro de un contexto como el colombiano, que ya lleva más o menos unos 70 o más años de conflicto, porque de hecho es el país del mundo con un conflicto armado de más larga duración, que eso ya es conocido por todos, puede llegar a varios puntos. Uno, cese al fuego y hostilidades, es decir, desarme, reinserción y pare de contar. Otro podría ser incorporarse a la democracia en un proceso de participación política, y para eso, digamos, habrá que negociar esas condiciones. Otra, garantizar al mismo tiempo una agenda que suponga reformas estructurales como las que se firmaron en su momento con las FARC, pero que de alguna manera tampoco se han podido implementar a cabalidad. Eso depende mucho de qué es lo que se está concertando, pero por supuesto, de acuerdo pues como con la posición alrededor de una negociación de un conflicto armado, es mejor hacer negociaciones que no hacer negociaciones, porque lo que se ha visto, digamos, en la historia de Colombia es no es posible aniquilar un grupo por la vía armada. Es decir, habrá que sentarse a negociar y habrá que hacer alguna concesión. ¿Cuál es el problema del contexto de negociación? Y pues voy un poco a ampliar esta pregunta. Que el contexto de negociación actual se está haciendo con el ELN y que adicional al ELN uno va a encontrar bandas criminales, delincuencia común, que de alguna manera pues no están en este momento vinculadas en ese acuerdo, a pesar de que la bandera del gobierno es paz total, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que en algún momento el mensaje que se está mandando a este grupo, a esa banda criminal o a esa delincuencia común es, mire, que si usted pertenece a un grupo armado como el ELN, pues delinquir le va a ofrecer de alguna manera un beneficio. Entonces no es muy conveniente manejar, digamos, estructuras de negociación diferentes. Lo conveniente sería poder incorporar dentro de un proceso de negociación pues, el mayor número pues, de grupos, pero al mismo tiempo también de otro tipo de violencia que se pudiera hacer. ¿Dónde está esa rayita de la impunidad? Es que los colombianos también como que dicen, pero muy bueno, estamos negociando, pero qué impunidad. O sea, nadie en última está respondiendo por nada. Bueno, yo voy a hacer una diferenciación que siempre ha sido como dentro del debate de las negociaciones en Colombia, digamos, la piedra en el zapato, y es, nosotros entendemos como impunidad hoy como sociedad colombiana la ausencia o incluso disminución de penas por el derecho penal. Nosotros entendemos que hay impunidad en la medida en que estas personas que se reincorporan al proceso no obtienen un castigo dentro del derecho penal, ¿cierto? Pero hay formas de negociar dentro de un conflicto que no incorporan el uso del derecho penal. Eso supone resarcimientos civiles, reconstrucción de la memoria, actos simbólicos de perdón. Digamos que hay una cantidad de herramientas de las que se han hecho uso y en otros países, podríamos poner el caso de una vez de África, o inclusive las sentencias de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos nos muestran un paradigma de condena muy diferente, digamos, al paradigma penal. Entonces, cuando la sociedad dice hay impunidad, por lo general se refiere a la ausencia de castigo dentro de un modelo penal como el nuestro, que supone que estas personas tengan que purgar una pena privativa de la libertad. Pues no necesariamente. Hay modelos de negociación donde esa responsabilidad se asume desde otro contexto que posiblemente sea mucho más factible para un proceso de reincorporación del grupo, y que para efecto de la víctima, pues habría que preguntarle a la víctima que podría ser mucho más fructuoso obtener una reparación civil o incluso
una reconstrucción de los hechos a partir del acto de perdón o de reconstrucción de la memoria, incluso simbólico, que desde el punto de vista del castigo penal. Yo creo que eso es un proceso que tiene que concertarse incluso con las víctimas que tiene el ELN y hay que hacerlo pues bien hecho, es decir, hay que hacerlo con todos los elementos. No se puede hacer fragmentado, no puede depender única y exclusivamente de una política de gobierno nacional, sino también de una buena parte de la sociedad civil. Ese punto de la participación política es un punto al que se ha llegado en consenso, hay que ver cómo se va a implementar. Clara, hay un aspecto y es, dice un dicho popular, al desayuno se sabe lo que va a ser el almuerzo. Empezaron e hicieron el anuncio hablando de que no va a haber ni cese de secuestros, ni al fuego, ni este tipo de actos delictivos. Cese al fuego, pero no de hostilidades. Exacto, y que tampoco van a dejar de reclutar, o sea, nada de lo que ellos vienen haciendo lo van a detener. Eso es un mensaje claro de para dónde va realmente ese proceso, si hay un verdadero compromiso. Mira, el grupo armado por lo general va a buscar legitimarse, es decir, va a buscar credibilidad. Eso es lo que hemos visto incluso cuando el ELN pues ofrece los kits escolares en Yarumal, intenta, digamos, hacer, construir un escenario pues, de credibilidad dentro de este municipio, tratando de alguna manera como de hacerle un quite a una de las disposiciones dentro del acuerdo, que es, bueno, cese de hostilidades, cese al fuego, que supone, venga, usted tiene que situarse en un contexto en donde efectivamente no cometa ninguna acción contra el derecho internacional humanitario, contra el derecho internacional de los derechos humanos. Eso supone, pues, de alguna manera, tiene que ponerlo en práctica efectivamente. Lo que va a hacer el ELN es, por supuesto, dentro de su lógica es, yo no me desarmo porque al desarmarme pues pierde cierto poder militar, ¿sí? Pero el compromiso lo firma con un acto de desarme. Y cuando dicen cese al fuego, él interpreta, yo solamente estoy dejando de disparar, pero de ahí, digamos, hacer otro tipo de acciones, quizás pues no las está cumpliendo. Es como un poco el esguince pues a la norma que se ha dicho no es lo deseable, no es lo correcto, no es realmente lo que quisiéramos en un contexto de negociación, pero ojo, es lo que tenemos en la realidad en casi todos los procesos de negociación. Cese de hostilidades totales no va a haber, ¿cierto? Profe, esto no empezó con el pie izquierdo y se lo digo porque en tan solo 10 meses de este gobierno ya es el segundo anuncio similar. Hubo uno a finales del año anterior, el presidente lo levantó a principio de este año y meses después volvemos con un anuncio similar. Y peor aún, cuando el presidente hace un anuncio con bombos y platillos el viernes desde Cuba y a los 2-3 días un dirigente del ELN llega y dice, no, el 25 de mayo del 25 no es lo que dijo el presidente. O sea, como que no empezamos con el pie izquierdo. Sí, de hecho hay contradicciones. Pues, cuando uno dice empezamos con el pie izquierdo, está diciendo algo como, hey, el gobierno se está contradiciendo. Claro que el gobierno tiene contradicciones, pero el gobierno hizo una promesa y es vamos a negociar con el ELN, ¿cierto? El gobierno tiene que intentar negociar con el ELN y sostener el acuerdo con el ELN, que es lo que realmente le estamos imputando al gobierno nacional en este momento. Vea, usted lo que pasa es que está en contextos de negociación, pero está permitiendo que el acuerdo se vaya rompiendo, el acuerdo de cese de hostilidades, el acuerdo de cese al fuego, y por ende, pues de alguna manera usted lo que tiene que hacer es mirar cómo va a controlar y hacer veeduría de que efectivamente ese acuerdo se sostenga, que es lo que dentro del gobierno nacional quizás no se ha hecho y que puede hacerse con un apoyo internacional, que se dispone incluso dentro de los contextos de negociación del conflicto. El gobierno nacional, digamos, se queda quieto un poco cuando se rompe el acuerdo y yo creo que esa ruptura del acuerdo, pues hay que hacer presión porque eso supone un doblegamiento del grupo, ¿cierto? Profesora Clara, en línea con lo que le estaba preguntando Duber, ahora yo le quisiera leer un extracto del Convenio de Ginebra, porque entiende uno que estos protocolos de la paz pues se tienen que hacer en ese marco para preguntarle lo siguiente. Dice este protocolo, se prohíbe específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la tortura, los tratos humillantes, crueles, degradantes y dispone que deben ofrecerse todas las garantías judiciales. Cuando se sientan en esa mesa y desde el grupo de investigación del CES, ¿cómo leen que realmente se conecta este protocolo del Tratado de Ginebra con lo que realmente se está hablando? Porque parece que estuviera desvinculado.
Pues es que realmente el hecho de que el gobierno nacional hoy diga el ELN firmó un cese al fuego es un acto en el papel, es un compromiso en el papel que a futuro tendrá que implementarse. Por supuesto, el derecho internacional humanitario lo que te va a decir es hay que sostener las acciones dentro del grupo armado para poder acceder con ello a un estatus político y sentarse allí ya a concertar los acuerdos. Esa es la disposición del derecho internacional humanitario. Entonces, la lectura que se hace es, se está incumpliendo el derecho internacional humanitario, usted estatus político pues no va a poder obtener, porque no se trata solamente de una forma jurídica, no se trata solamente, digamos, de una manifestación política, se trata de hechos concretos que garanticen ese derecho internacional humanitario. Docente Clara, en el pasado se hicieron varios intentos por lograr negociaciones con el ELN, pero la misma forma jerárquica, la estructura que ellos sostienen ha hecho que sea muy difícil y que no sea para nada asociable con un proceso como el que se adelantó, por ejemplo, con las FARC, sino que se dice, por los mismos rangos que se tienen, es complejo. ¿Qué nos hace creer que este diálogo y lo que se firmó, uno, va a ser diferente y dos, va a ser cumplido y acatado por quienes están aquí todavía en territorio? Eso depende del futuro. O sea, realmente es una pregunta muy compleja en la medida en que no es lo mismo la estructura hoy de la estructura que existía anteriormente en las FARC, en la estructura que tiene el ELN. Lo que se ha dicho, y lo han dicho varios analistas del conflicto, es el ELN no tiene en este momento una jerarquía realmente de mando. Es mucho menos jerarquizado el ELN que lo que eran las FARC. Al no tener, digamos, esa jerarquía, se corre el riesgo dentro de una negociación de conflictos que usted negocia con una parte del ELN y lo otro se le vuelve una disidencia y posiblemente una banda criminal. Por eso un marco de negociación tendrá que empezarse a pensar en cómo incorpora usted a esas disidencias dentro del, yo diría, del mismo marco jurídico. Porque ¿qué nos va a ocurrir? Se negoció con las FARC bajo un parámetro de negociación de penas, por ejemplo, 4 a 8 años, como lo establece el marco jurídico para la paz. Se negocia con el ELN dice, yo pido el mismo margen de pena, que es por lo general lo que se pide, pero luego entonces aquella disidencia, ¿cómo la voy a tratar, cierto? En medio de una negociación de conflicto habrá que establecer condiciones iguales para no enviar un mensaje diferente. ¿Por qué nunca se habla de punto final? Y esa pregunta se la hice en estos días a nuestro invitado Quijano. Nunca hay un punto final, o sea, nos vamos a quedar eternamente negociando toda la vida y aquí este es el país de decir, ya no son las BACRIM, sino ya son combos y ya no son combos, sino les cambiamos el nombre. Mutan. Sí, creemos que con solo cambiarle el nombre y no hay un punto final donde digamos esta oportunidad sea hasta el 31 de diciembre de tal año. A partir de ahí, esto va a ser otra cosa. ¿Por qué? ¿O es que esto tenemos que seguir a perpetuidad en este asunto? Los puntos finales dependen de los gobiernos. De hecho, sí hubo punto final en el 2016. Voy a decir, pues digamos, en comparación con lo que está ocurriendo en este momento en el gobierno. En el 2016 se decía, usted tiene que mantener el cese de hostilidades. ¿Y qué ocurre? Se da el atentado a la escuela de cadetes y se rompe simplemente el acuerdo. ¿Sí? Lo que pasa es que este gobierno no ha puesto un punto final. Ese punto final hay que ponerlo. Eso depende de la disposición que tenga el gobierno para, digamos, mantener un acuerdo de cese a fuego indefinido o ponerle un punto al cese. Pero yo digo con todos los actores, señora, hasta el 31 de diciembre queremos hablar con todos. De ahí para adelante no vamos a hablar con ninguno. Eso no es viable. No, sí es viable, es un aspecto político que se incorporará en la agenda. Claro que es viable, no estás violando ninguna norma internacional. Usted en un contexto de negociación se pone de acuerdo con el actor y el actor le puede establecer una fecha límite para que éste cumpla o no con el compromiso. Pero yo trato de entender la pregunta, profe de Nacho, y es la repetición de la repetidera. Es decir, se negoció con la FARC, el desmontamiento del grupo de la FARC como tal, pero nacen las disidencias. Si los del ELN negocian, pero sus compañeros no están de acuerdo, pues nacerán las disidencias. Entonces vamos a tener un sinfín como la ira de 1000 cabezas, la leyenda mitológica griega, que se mocha una cabeza, pero nacen 2 y se mochan 2 y nacen 8. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo vamos a matar la ira de raíz para que no le salgan más cabezas a la serpiente? Yo le voy a dar una respuesta con lo que yo considero tendríamos que negociar en este momento en el país, y es negociar incluso el modelo penal. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento el modelo penal que nosotros tenemos no favorece una reincorporación realmente en un contexto de paz de otro tipo de actores que están cometiendo delitos de similar naturaleza y menor a los que está cometiendo el grupo armado. Entonces, si este modelo penal que en este momento estamos implementando
no, digo, negocia o no se reforma o no se destipifican algunos delitos que no tienen una connotación realmente de pena privativa de la libertad, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Eso es lo que hace que una disidencia de las FARC nuevamente, digamos, se arma y vuelve nuevamente a delinquir con un modelo que le permite reincorporarse nuevamente al acuerdo y obtener un beneficio mayor, ¿sí? Y lo estoy pensando desde la lógica inclusive del actor y de la delincuencia común. Acabamos de entrar en este proceso. Esto no va a salir ni en 6 meses ni en un año. Estos son procesos... Ni en mayo de 2025. Son procesos de largo vuelo. Larguísimos. Es decir, recuerde usted el proceso con las FARC. ¿Cuándo se empieza a negociar con las FARC? ¿Cuándo se, entre comillas, termina de negociar con las FARC? Porque realmente, pues, decir que terminamos un proceso de negociación es hasta complicado. ¿Estamos en un posconflicto? No, realmente no lo estamos. Estamos en un conflicto con unos acuerdos. Profesora, este proceso, este inicio de proceso con el ELN tuvo tantas similitudes con el proceso de negociación de las FARC, porque este proceso con el ELN ha sido pues bastante criticado, sus formas, las maneras, lo que dicen, lo que se dice por fuera de la mesa, lo que está dentro. Haciendo un comparativo entre ambos, ¿cómo lo ven desde el grupo de investigaciones además? Mire, el problema con el ELN, lo han dicho algunos analistas internacionales, es que el ELN tiene una filosofía alrededor de su socialismo muchísimo más antigua. Es decir, el ELN está marcado en un socialismo más o menos de los años 50. Es decir, el ELN se aferra a la idea de que es necesario incluso mover el modelo económico, lo que hace muy complicado un proceso de negociación. ¿Qué tiene las FARC? Tiene una raíz campesina, una raíz que es sumamente ligada incluso a un fenómeno que inicialmente se dijo era de defensa contra un proceso de expropiación en Marquetalia en los años 60. En cambio, en el ELN tenemos una guerrilla con una raíz que de hecho viene de los ideales de la Revolución Cubana, que tiene, digamos, una raíz muchísimo más aferrada al marxismo de los años 50. Entonces, no se mueven dentro de su ideología, se mantienen, pues voy a decirlo, un poco más tercos en la forma en que hay que negociar, y no es posible negociar en un contexto como el actual, que estamos pues, en un capitalismo, con un modelo económico diferente, donde ellos obviamente pues, aquí no les permite, digamos, ceder tan fácilmente. Eso hace que el contexto se vuelva más difícil. Y ahora hay otra pregunta, digamos, ¿podría el ELN dejar pasar esta oportunidad con un presidente que, digamos, ellos pueden sentir más conversador, más laxo, más afín, más cercano? ¿Podrían dejar ellos pasar esta oportunidad de decir, de pronto el país después da una vuelta a la derecha y ahí sí se nos acaba esto? Esto es un juego de poderes, definitivamente. Es decir, el grupo armado está en un contexto en donde él pide, presiona con la presencia militar, y si no dan aquello que está pidiendo, obviamente no va a doblegarse tan fácilmente. Entonces, la línea del presidente es una línea que posiblemente sea muchísimo más conveniente, abierta para el grupo y más afín al grupo, ¿sí? Pero el presidente, si no les da, estoy hablando, digamos, de la filosofía del grupo, aquello que ellos pues, obviamente están pensando que les dé o quieren que les dé, pues el ELN se va a negar un poco a aceptar esas negociaciones, que es lo que se ha visto, el tire y afloje, ¿cierto? De alguna manera, entonces yo hago cese a las hostilidades en este territorio, pero estoy presionando para que usted, digamos, me permita ya participación política. Si la participación política no se da en este contexto, entonces yo simplemente vuelvo otra vez a una hostilidad. O sea que en últimas vamos a terminar con unos líderes del ELN en el Congreso, en un partido similar a los comunes, con unos mandos medios a la deriva y con parte de la tropa que se desmovilice, entre comillas. Es posible, ojo, pero también hay contextos dentro de la participación política donde se puede pensar no es participación política plena, es participación política como una especie de veeduría sin voz y voto, o es participación política con una condición frente a la la reinserción y a la democratización dentro de ese grupo. Yo no diría... Después de que se aceptó ya algo tan distinto con la FARC. No, o sea, todo dependerá, digamos, de cómo está negociando. Aquí no hay nada escrito. Yo simplemente le diría una cosa, y pues lo pienso con el M-19. O sea,
nosotros al M19 lo dejamos participar políticamente, y lo dejamos participar políticamente con un modelo de negociación de amnistías e indultos. Hoy tenemos un modelo de justicia transicional que supone verdad, justicia, reparación, garantía de no repetición. Un modelo que no podemos negociar tan fácilmente porque depende del derecho internacional, es decir, es un paradigma que ya hoy está en vigencia en América Latina y en el mundo. Lo mismo que no podemos condonar crímenes de lesa humanidad. Pero ¿cuál es el problema realmente? Y lo digo, en que haya participación política. Se somete al debate democrático finalmente una postura que si apabullantemente va a lograr una mayoría que no lo logra porque él no representa ni el 33% de los congresistas dentro de Colombia, pues tampoco, digamos, habrá que temerle a que existan dentro de una estructura como la del Congreso de la República. Yo lo pienso de esa manera. Esperemos que no los coja la noche, porque a nosotros nos cogió la noche. Profe, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchísimas gracias. Ayer nos hicieron falta 2 invitados aquí en el programa. Hoy, llamaron y dijeron, queremos estar porque queremos hablar de todo este pacto que teníamos allá. Así que no se vayan. Andrés Julián Rendón estará aquí con nosotros enseguida. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia maestrías en Administración, MBA, Gerencia Financiera o en Estudios Teológicos Contemporáneos. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada Mineducación. Bueno, continuamos en la primera mesa de opinión de Antioquia. Ayer tuvimos 2 invitados, hoy tenemos al tercero de este pacto, de esta alianza que había. ¿Cómo es que le están diciendo? Indiana. No, Indiana. Perdón. Más arriba, restaurante. Más arribita. Haciendo la salvedad, Nacho, que ayer los invitamos a los 4. Sí, claro. Pero nuestro precandidato, don Andrés Julián Rendón, pues estaba cumpliendo unos compromisos en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho. ¿Ustedes cómo están? Bien, hombre. Bien. Bueno, la pregunta obligada, en su versión, ¿qué fue lo que pasó? Yo pienso, Nacho, que esa gran coalición por Antioquia, la Gran Copa, comenzó a resquebrajarse desde el momento en que no fuimos a una consulta popular. La consulta popular era sin duda el instrumento más diáfano, más democrático para sacar una candidatura única. Terminamos en la fecha límite para escribir las candidaturas a la consulta, que fue el pasado 4 de mayo, solo habilitados Juan Diego Gómez por el Partido Conservador y Andrés Julián Rendón Cardona por el Centro Democrático. Los demás candidatos no tenían cómo participar en la consulta. Mauricio había dicho que él no participaba, pero que si la decisión era mayoritaria para ir a una consulta, él se quedaba en el proceso y lo acompañaba, pero sin ser candidato. Y entonces nosotros, Juan Diego y yo, por no resquebrajar la unidad y porque también habíamos escuchado, aunque no formalmente por parte del doctor Luis Fernando, que él no tendría tampoco cómo participar en una consulta, decidimos no utilizar ese mecanismo. Entonces ahí, eso fue la primera factura que nos pasó el pasado fin de semana. Luego vino hace 20 días la carta de Eugenio Prieto, donde él de alguna manera arrancó planteando unos cuestionamientos alrededor de lo programático, que está bien, lo programático siempre será muy importante, pero no llevarlo hasta el punto de fijarlos como condiciones. Porque, por ejemplo, yo coincido con él, eso Antioquia Federal, yo se lo he dicho a Mauricio en privado y también lo he dicho en público, y por eso lo reitero acá con tranquilidad. Usted hablar de Antioquia Federal o bien es hacer un llamado al separatismo, o no sabe qué es el federalismo, y ambas cosas en un candidato a la gobernación son francamente inquietantes. Pero de ahí a que usted condicione y trate de exigirle al otro que no pueda hablar de un tema, me parece que ya raya hasta con el irrespeto. Entonces tratamos de motivar mucho al doctor Eugenio que no trazara esa línea que no era necesaria y que además lo más importante era definir un mecanismo que nos permitiera dirimir la candidatura antes de llegar a las inscripciones o a la fecha límite de las inscripciones, que son el próximo 29 de julio. Esas dos cosas para mí fueron los detonantes. ¿Y quién fue el que más se opuso a la consulta? Pues Mauricio nunca estuvo de acuerdo con la consulta, pero vuelvo y repito, él fue muy franco en destacar que si la mayoría, es decir, Juan Diego, Eugenio y yo decidíamos que era consulta, él se sumaba sin irse del proceso.
el doctor Eugenio nunca pudo conseguir para la consulta el aval del Partido Liberal. El doctor Eugenio arrancó, digamos, creo yo, tardíamente esa petición y en consecuencia no pudo concretarla para la fecha y tampoco la pudo concretar hasta el momento. Bueno, pero de 4 quedaron 3. ¿Seguirá ese pacto? ¿Seguirá esa alianza? Hay que seguir buscando la unidad hasta el último día de esta campaña. Y eso lo digo yo, que soy el candidato del partido mayoritario en Antioquia. Es que el Centro Democrático ha demostrado en las últimas elecciones regionales que tiene en su haber una cifra cercana a los 500.000 votos. Y pues lo manifiesto yo con humildad, que hay que garantizar la unidad. Por mayor razón también se debería procurar lo mismo por parte de otras candidaturas. Mauricio, qué pena. Andrés Julián, ayer Mauricio Tobón y también Juan Diego decían, pues vamos a continuar separados, pero no descartamos que más adelante podamos unirnos. Y si bien usted destaca que tienen una fuerza Centro Democrático de unos 500.000 votos, pues en las elecciones regionales, digamos en la alcaldía de Medellín y gobernación tampoco, pues ha ganado el Centro Democrático. ¿Usted de tajo no descarta entonces que, no sé, agosto, septiembre, quizás se puedan volver a sentar aunque ahora estén en caminos separados? No, hay que seguir trabajando por eso, Andrea. Hay que seguir trabajando y consolidando la unidad, porque aunque fácil en la política no hay nada, será mucho más cómodo derrotar con una gran coalición al eje Quintero Petro el próximo 29 de octubre. Ayer Mauricio nos manifestaba que la cercanía con Luis Fernando no se dio, entre otras, por su presencia, porque Luis Fernando Suárez manifestaba cierto reparo frente a Mauricio Tobón. ¿Usted cómo ve eso? O sea, ¿usted ve que pueden ser cercanos en algún momento a Luis Fernando Suárez y quizás dejar por fuera a Mauricio Tobón? Yo lo que debo referir acá son los hechos. Nosotros invitamos en 2 ocasiones al doctor Luis Fernando Suárez, el 27 de marzo pasado, y hace unos 15 o 20 días. Nunca respondió. La única respuesta que nosotros recibimos de él fue un veto que él estableció en el colombiano, primero a Mauricio, luego a Juan Diego. Y pues yo creo que cuando uno va a construir una coalición, una alianza, no se la puede pasar vetando a quienes la podrían integrar, porque entonces de entrada le pone una talanquera al proceso. Entonces yo no sabría decir. A mí lo que me parece por los hechos es que él nunca mostró realmente interés de forjar la alianza, de forjar una gran coalición. ¿Por qué Andrés Julián Rendón no ha entregado firmas? Porque tenemos plazo hasta el 29 de julio y porque yo desistí de la recolección de firmas, pues las estoy recepcionando por respeto a todos los ciudadanos que se embarcaron además voluntariamente a recoger más de 220.000 firmas, que fue las que terminamos consolidando, pero yo ya tengo el aval del partido, de mi partido, el Centro Democrático. Ya usted ¿Pero está entonces las va a presentar o no las va a presentar? Vamos a mirar si eventualmente se presentan en una especie de coalición o si nos vamos solo con el aval principal del partido, pero para mí lo más importante, el activo más importante con el que yo cuento hoy día es el de tener el respaldo unificado del partido que ayudé a construir y por el que fui candidato a la alcaldía de Río Negro y alcalde de Río Negro. Andrés Julián, esta situación que están viviendo estos candidatos de derecha, por decirlo de alguna manera, pues para muchos es un triunfo de esos candidatos que están buscando aliarse por la izquierda y muchos comparan que podría pasar lo que sucedió hace 4 años en Medellín, donde la derecha finalmente llegó dividida hasta el final y por la mitad se metió el alcalde Daniel Quintero. ¿Usted cómo lee esa situación? Yo espero que Antioquia tenga memoria y que así como uno lo recepciona todos los días en la calle, el fastidio que hay hacia el gobierno de Petro y de Quintero se ratifique en las urnas, porque nosotros no podemos permitir que el desastre que ha tomado lugar en Medellín se esparza por cuenta de un secuaz de Petro como Daniel Quintero en otros rincones de Antioquia. ¿Quién sigue para...? Andrea, ya puedo. Pregunta rápida, Andrés. Se cae esa coalición que ustedes estaban armando. Eugenio manifiesta tener más reparos, como dice José, con Mauricio Tobón y Juan Diego. Si usted tuviera que elegirse, se le diera la oportunidad de hacer coalición ya mismo entre o con Eugenio o con Juan Diego y Mauricio, ¿con cuál de los dos se iría? No, yo pienso que más que llevarlo a esos términos es hacer una gran coalición con todos aquellos que tengamos la convicción genuina de enfrentar al eje Quintero-Petro. Yo soy el único candidato a la gobernación, entre otras cosas tengo que decirlo, que nunca he tenido nada que ver con ninguno de esos 2 personajes, tampoco un miembro alguno de mi equipo de trabajo. Porque aquí hay gente ahora que sale a decir que va en contra de Petro y pone vallas y una cosa y la otra.
pero estuvieron pensando y esperando hasta último momento que Petro los hiciera miembros de su gobierno. Por ejemplo. ¿Quién es? Bueno, entonces manifiéstenos. Ese eje Quintero-Petro, ¿qué representantes tiene en la aspiración a la gobernación de Antioquia? Pues yo creo que por todos son conocidos quienes están aspirando a ser una candidatura única por parte de ese frente, que es el que habrá que superar. Y los que estamos al frente tenemos la obligación de juntarnos, pero los que estamos al frente genuinamente, es que aquí hubo gente que votó por Quintero, que lo promovió. Hubo otros que participaron en su gobierno hasta hace poco. Hubo otros que estuvieron esperando hasta el 6 de agosto para que los hicieran ministros. Yo le hago la pregunta como la hice ayer, se la voy a hacer textual como la hice ayer. ¿Será que Esteban Restrepo le genera tanto temor a ustedes en esta aspiración a la gobernación de Antioquia? No, a mí no me deja temor de ninguna candidatura y yo creo que tenemos toda la fuerza para enfrentar cualquier proceso electoral con cualquiera que salga de ese frente. Pero tenemos que ganarle y ganarle con mucha legitimidad para que podamos hacer un gobierno con muchas transformaciones. Ya que usted tiene el aval del Centro Democrático, entonces ahora ya cuenta usted con el apoyo de todos los congresistas, representantes de la Cámara de Antioquia. O sea, ya habrá otro recorrido por Antioquia fuerte. El partido Centro Democrático está unificado en torno a mi candidatura. Andrés Julián, pero si no lo manifiesta usted, los televidentes, ¿cómo se van a imaginar quiénes son esos personajes que representan el eje Petro-Quintero, como usted lo manifiesta? No, pues es que todos son muy conocidos, el doctor Luis Pérez, Esteban Restrepo, el doctor Julián Bedoya, etcétera, pues. O sea, usted coincide con la respuesta que nos dieron ayer. Sí, porque eso fue lo que nos dieron ayer nos Juan dijeron Diego eso. y Mauricio. Sí, claro, pues, pero es que eso es más conocido que la guapanela. Pero en Antioquia. Doctor Julián, pero yo le quiero hacer una pregunta. Igual, usted es el representante del Centro Democrático, pero el gobierno es el de Petro. ¿Cómo ser un gobernador que pueda cumplir las necesidades del departamento cuando está tan en oposición al gobierno nacional? ¿Cómo sería su trabajo como gobernador con el actual presidente de la República? Cumpliendo mis funciones y las competencias propias de un gobernador. Yo les recuerdo que aquí entre el año 1995 y 1997 hubo un gobernador que luego habría de convertirse en presidente, el gobernador Uribe, que tuvo enfrente a un presidente muy blandengue en el tema de seguridad y muy cuestionado. Y aún así los antioqueños nos sentíamos protegidos, era por el gobernador. Ese señor arriesgaba su vida promoviendo la democracia. Cuando el gobierno nacional sacaba a la policía de los municipios para que no enfrentaran ni a la guerrilla ni a los paramilitares, ese señor cogía un megáfono y se iba a reivindicar la democracia a todos los rincones de Antioquia, a sacar a la gente a votar. Incluso hay una experiencia muy triste y es que en el municipio de San Francisco, cuando estaba en eso, la guerrilla por asesinarlo a él terminó asesinando al cura párroco del municipio de San Francisco. Ese señor retuvo acá a unos extorsionistas, traficantes de secuestro alemanes, hasta que la fiscalía los procesó. Entonces, nuestra fuerza pública es una fuerza muy profesional, muy capacitada para enfrentar el crimen, para proteger a los ciudadanos. Y yo estoy absolutamente seguro que si estando en la gobernación los apoyamos con determinación, los lideramos, ellos habrán de producir resultados igualmente. Por no hablar de otros frentes donde la transferencia de los recursos es muy reglada. Ahora, nosotros estamos buscando también ganar libertad fiscal, que los recursos que nosotros producimos en Antioquia se queden en Antioquia, y por eso estuvimos ayer en Bogotá precisamente presentando ese referendo. Precisamente ayer también nos hablaron de eso, que eso era uno de sus proyectos que ellos no estaban como muy de acuerdo porque casi que esto era una reforma a la Constitución. Sí, pero es que no importa que ellos no estén de acuerdo, pues si están de acuerdo muy bien, pero si no, no pasa nada. Lo importante es recoger los 2 millones de firmas que habrán de habilitar la convocatoria a elecciones por parte de este cambio constitucional para que los tributos de renta y de patrimonio, que hoy son de la nación, se queden en manos de los departamentos. Y eso tendrá un cambio, entre otras cosas, muy positivo para todas las regiones de Colombia, porque a 27 de 32 departamentos se le doblarán sus ingresos. Por ejemplo, Antioquia, el año pasado le tributó 30 billones de pesos a la nación y le devolvió apenas la sexta parte, comenzaría a recibir entre 3 y 15 billones de pesos. Y con eso sí que podríamos sacar del hambre a 2 millones de antioqueños. Llevar autoridad policial a 250 corregimientos que no lo tienen. Universalizar el programa de alimentación escolar, 450.000 niños con al menos 2 comidas al día.
sacar a 500.000 mayores que están en la pobreza extrema con una pequeña asignación vitalicia, pavimentar 26.000 kilómetros de vía. No, pues entonces esa después me la suelta porque hay que traerlo ya, interrogarlo muy bien con todo ese proyecto. Bueno, pero lo es que grande. quiero decir es que hay muchas cosas, hay muchos frentes en que se un requiere la gobernador plata. tiene cómo maniobrar, tiene cómo moverse, así tenga al frente un presidente con quien no comparta ni criterio ni programa político. ¿En qué cambió entonces en este momento? Ya sabemos que esta alianza ya está prácticamente pues, muy fría, muy disminuida. ¿En qué cambia su estrategia ahora? ¿Qué se va a dedicar en todo este tiempo? Ya siendo candidato del Centro Democrático, ¿en qué cambia su panorama? Churchill decía que la estrategia de la política era como la salchicha, que uno no decía cómo la hacía. Sobre todo en público, pero claramente hay un cambio muy importante por encarar de cara a esta nueva realidad política. Una cosa era hacer una campaña para ganar una encuesta y otra cosa es ya hacer una campaña ya para ganar una elección definitiva, como es lo que estaremos enfrentando en los próximos días. Aunque vuelvo y repito, yo no pierdo la esperanza de consolidar de nuevo una gran unidad que permita con más comodidad, porque en la política nada es fácil, ganarle al eje Quintero-Petro. Y en esa oportunidad que usted dice que no la pierde, me imagino que es uniéndose con esos otros candidatos, ¿es porque en el fondo cree que el Centro Democrático no puede llegar solo a la gobernación? No, Andrea, yo pienso que aquí se ha demostrado que nadie por cuenta propia está en capacidad de ganar una elección a la gobernación. Tal vez este año se va a elegir el 10º gobernador popular, y de 10 gobernadores populares que ha elegido Antioquia, solo ha habido 2 que se han elegido por lo que ellos ya representaban por cuenta propia, que fueron el doctor Luis Alfredo y Sergio Fajardo. A los demás les ha tocado, y a nosotros también nos tocará, construir una gran coalición para superar el certamen electoral exitosamente. Es que el ejemplo es claro, lo mismo le pasó a Petro, solo no llegaba. Y le tocó, mire lo que le está costando. Andrés Julián, por acá un televidente del Oriente nos pregunta que si usted tiene candidato a la alcaldía de Río Negro y si lo tiene, ¿quién es? Sí, claro, es el doctor Jorge Rivas, el médico Rivas. Muy bien. Espero volverlo a tener por acá porque tendremos que desarrollar todas esas propuestas que tiene usted para el departamento, sobre todo con esa de la regla fiscal. Esa es un cambio radical, no solo para Antioquia, sino para el país, para todos los departamentos, y cambiaría la economía de muchos. Es que Antioquia tiene un presupuesto este año, creo que está entre 4.5 y 5 millones de pesos. Medellín, sí, casi que lo dobla. Más lo que le manda sí, no, es que es gravísimo. El departamento se empobreció y se quedó sin cómo atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio. ¿Candidato o precandidato? No, ya sí le podemos decir candidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Julián. Sí. Después del 29 de julio. Bueno, cuando vaya a la registraduría. Para que no nos regañen. Bueno, precandidato. Muchas gracias. ¿Quién lo regaña? Nadie lo va a regañar. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer una pausa y venimos con otro invitado. Llegó Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Los juegos con los que raspas y ganas de una. Cómpralos ya desde 2.000 pesos. 1 de cada 3 tiquetes está premiado con Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Cambia tu suerte al instante. Yo nunca había escuchado esta palabra, pero me complace decírselas a ustedes. Aprempri. Aprempri. Y usted es el presidente, don Álvaro Yarse, ¿cómo me le va? Yo bien, ¿y ustedes cómo están todos los señores de la Dígame, ¿qué quiere decir Aprempi? Asociación de Pensionados del Régimen Privado. Muy bien. ¿Y usted está muy pendiente ahora de toda esta reforma? Nosotros incluso le entregamos a una de las representantes de la Comisión Séptima de la Cámara uno de los proyectos que nosotros trabajamos. Nosotros lo estudiamos bastante, lo hemos mirado más que todo desde la parte económica, desde la parte social, y les entregamos a ellos una propuesta. Pero una propuesta muy diferente a la que hay, muy disímil, con muchos cambios, ¿o qué es lo que ustedes ven? O muy similar. O muy similar. No, vea, lo más importante de esto es que la pensión es más que todo algo económico en un principio, pero tiene que tener un alto contenido social, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los estudios que nosotros hemos hecho de lo que es el régimen privado, una persona cotizando 35 años, ¿sí?, con
hasta 2.8 salarios mínimos nunca se va a pensionar por capital. O sea, nunca se va a pensionar. Por capital. ¿Cuánto es el nivel de supervivencia de una persona cuando se revela? ¿Cuál es el promedio? ¿En Colombia? Sí. Dicen que los hombres están por 74, 70, O sea, la mujer un después de poquitico más. jubilados, unos 12 años recibirían la renta. Y el capital que les devuelven no es el que ahorró en toda su vida. Es lo que usted está diciendo. No, sino que no llegan a la pensión. O sea, No, tú Nacho, qué pena lo interrumpí. Es que aquellas personas que cotizan 2.8 son 3,5 millones. Sí, en este momento son 3.400.000. Usted ahorra eso durante 25 años. Durante 35 años nunca le va a dar para usted pensionarse con el salario mínimo. No, por eso hago la pregunta. Entonces la pregunta es, una persona, una vez que se jubila, ¿cuál es el promedio de recibir su jubilación? 15 años, 20 años. Entonces usted ahorró tanta plata durante todo ese tiempo. A los 62 me la empiezan a devolver. Si tengo un promedio de vida de 62, 82, son 20 años, ese capital me lo gasto rapidísimo. Es que, a ver, en la parte del RAIS, o sea, el régimen de ahorro individual, tú acumulas un capital, ¿sí? Sí. Te van dando unos rendimientos, te pagan la pensión y se supone por ley que te deben incrementar el IPC, ¿no es cierto? Sí. Los cálculos que nosotros hacemos es que esa curva indica que la persona que tenga por ahí hasta 5 salarios mínimos, la pensión le puede durar 20 años. Pero ese mismo crecimiento te lleva a que en algún momento tú caes en salario mínimo. Así tengas 5 salarios mínimos como ingreso en toda tu vida, ¿no es cierto? Ya si cuando es una persona de 10 salarios mínimos, ese sí llega hasta 31 años aproximadamente, pero cae en salario mínimo. ¿Por qué? Porque la diferencia de puntos entre lo que va el IPC y el salario mínimo, eso te lleva a la curva a que caes en salario mínimo. En esa medida, ¿el proyecto de reforma pensional, a juicio de ustedes, es bueno o malo? Más que todo es un punto de vista mío muy personal. De todos los estudios que hemos hecho, nosotros recomendamos incluso en el estudio que mínimo fuera 2,5 salarios mínimos para ingresar a Colpensiones. ¿2,5? 2,5 como mínimo. Y yo diría que ese 2,5 pone en el limbo a muchas personas que están entre 2,5 y 3. Si yo fuera el gobierno, yo me rancharía en 3 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque tú te imaginas a Colombia dentro de 20 o 25 años, donde todas las personas que ganaban hasta 2,8 salarios mínimos, todos son pensionados con salarios mínimos. ¿En qué quedaría la economía del país? Pobreza absoluta. Pobreza absoluta. Entonces, yo estoy de acuerdo personalmente en que sean 3, y siendo el gobierno no me movería de ahí por cuestión social. ¿Qué no les gustó de la que están presentando? No, a mí lo único nosotros que no nos gustó y lo propusimos es algo, a ver, muy difícil de que la gente lo acepte, pero nosotros pensamos en que esta reforma no está tocando un punto fundamental, que es el dinero, y pensamos que los aportes a pensión deberían tener un incremento. Que cada empleado y cada empleador deberían aumentar el... Que deduzcan más. Señora. Que deduzcan más en la Sí, nómina. no, en este momento está en 16%, ¿sí? Nosotros decimos que siquiera subir 2 puntos más. 18. Porque es que, vea, si usted coge, por ejemplo, lo que aporta una persona en Colpensiones durante 35 años, como esa plata en Colpensiones, primero que todo no se indexa, no da intereses, a usted esa plata se la devuelven en Tal 7 cual. años. Póngale 8. A los 8 años su plata se acabó. ¿Quién tiene que responder? La base de la pirámide. El Estado. El Estado. Don Álvaro, a propósito, usted está hablando de 35 años. La Corte Constitucional se pronunció sobre el número de semanas que deben cotizar las mujeres y la reforma incluso ya lo está contemplando. La ministra de Trabajo lo llevó al recinto de la Comisión Séptima del Senado donde se estaba debatiendo. ¿Cuál es su percepción sobre esas 1.000 semanas, esa reducción que hubo en 300 semanas de cotizaciones para las mujeres? A ver,
Bueno, la Comisión Séptima del Senado hoy aprobó 94 artículos y entre ellos se incluyó la propuesta de la Corte. La propuesta de la Corte, pues la gente yo pienso que no la ha leído a profundidad. ¿Por qué? Porque son 1000 semanas. ¿Pero cuándo? ¿Alguno de ustedes sabe para cuándo? Entonces, mire, lo que la Corte sugirió y dijo es que si el Senado y no se legislaba antes del 31 de diciembre de 2025, a partir de 2026 se empezaba a cambiar la cuestión de las edades de las mujeres. De las semanas. Las semanas. Entonces, en el 2026 se rebajarían 50, quedarían en 1250. Y a partir de ahí, año a año, 25. Esto es a largo plazo. Y se llegaría hasta el 2037. Eso fue lo que dijo la Corte, lo que propuso. Sí. Ahora falta ver en la reforma cómo lo van a poner. ¿Sí? Hay otro aspecto que a mí me preocupa. ¿Por qué esa reforma no reforma el mismo Colpensiones? Es decir, que no sea el Banco del Estado para gastarme la plata cuando yo quiera, como pasó en los años 70, que lo descapitalizaron completamente. ¿Por qué esa reforma, o en esa reforma sí se habla de decir, hombre, entonces volvámonos en el Banco de los Pobres, o la plata que nos entra, así la tengamos que volver, vamos a empezar a invertir y a producir? No se habla nada de Colpensiones, ¿o sí? Es que Colpensiones antes le tienen que dar plata para que pague las pensiones. Yo sé, entonces no sería bueno entonces decir, venga, hagamos un préstamo, saneamos a Colpensiones y a partir de este momento que usted esté saneado los 40, 50 billones que le hacen falta, o lo que pretende la administración de coger la plata de los privados, llevarla para acá, lo saneo, pero lo dejo con libertad de que empiece a trabajar la plata, a producir. Pues sí, pero si hubiera, ¿de dónde? Porque es que lo que Colpensiones recibe no le da ni siquiera para pagar las pensiones. Sí, tiene un faltante de 20 billones, 18 billones. Alguna vez lo hablamos aquí en este programa, pero lo ideal no sería sanearlo. Sí, ahora lo que de pronto se va a buscar con eso es, mire que dicen que si son hasta 3 personas, entonces las AFP siguen administrando el dinero, ¿sí? Entonces ese dinero ya va a dar rendimientos, cosa que no da el Colpensiones. Sí. Y cuando la persona se pensiona y llega a la edad de pensión, ¿sí? Entonces las AFP le deben entregar el dinero a Colpensiones, pero le está entregando un dinero con intereses de todos los años que le faltaron a la persona para pensionarse. O sea que va a llegar con un dinero muy superior al que hubiera tenido Colpensiones. O sea, los que estén por encima de los 3 billones de pesos que tendrán que cotizar en esos fondos privados, ¿sí o no? Bueno. No todos. No, la persona, hasta donde yo entendí. Pero la reforma no es que hasta 3 millones Sí. en Colpensión obligatoriamente. Todo el mundo. Sí, todo el mundo. Yo me gano 5. Sí. 3 millones para Colpensiones y los otros 2 yo puedo escoger un fondo privado donde meter mi platica. Es así. Correcto, sí. Pero lo que yo les digo es que cuando una persona que está entre los 3 salarios mínimos se pensiona, entonces Colpensiones le dice al fondo privado que tenía esa persona, entrégueme la plata que esta persona ahorró, pero me la entrega con todo y intereses. Claro. Entonces eso es un respaldo grande para Colpensiones, porque la plata de esa persona está produciendo en este Está momento. quieta. En cambio, con Colpensiones, el que está en Colpensiones, la plata está quieta. Completamente. Don Álvaro, es a propósito de la pregunta de Andrea Sierra, el pronunciamiento de la Corte y el cambio en la reforma en lo que tiene que ver con las mujeres, ¿termina siendo bueno o malo para las mujeres? Yo digo que para las mujeres es muy bueno porque en realidad sí son 6 años menos de cotización, es un punto a favor. ¿Y en el monto de la pensión? Ahí es el punto donde yo no he podido ver cómo lo van a hacer. ¿Cómo van a compensar lo que han ¿Por perdido qué? de tiempo? Porque usted sabe que en Colpensiones se parte de que usted debe tener la edad y el número de semanas, 1.300. Pero a partir de 1.300 hacia arriba, por cada 50 semanas que la persona tenga, le dan 1.5% más de la pensión. Entonces ahí falta ver cómo lo harían con las mujeres. O sea, sí, las ponemos a que se jubilen más temprano, pero les va a tocar trabajar más para poderse ganar ese diferencial. Exacto, porque Sí, si no que van a llevan la quedar... misma Van a quedar pensionadas, pero con menos. Con menos, sí, menos, pero si yo exacto. quiero quedarme pensionado con lo que yo pensaba que era justo, me tengo que trabajar las 1.300 para lograr eso. Eso es positivo en el sentido de la persona que no fue capaz de llegar a las 1.300. Ay, ay, ay.
Nos tenemos que ir. Muy buena la charla con usted, María Andrea. ¿Usted que se pensaba jubilar el año, Andrea? Andrea Sierra. Y doña María Andrea, ya nada, ¿no? Usted que ya cumplió las misemas se fregó. No, ojalá, Nacho, ya me fijé cuántas tengo. No, esta mujer ya coronó. Ya hicimos cuentas y... No, es que José también ya se metió. Desde los 10 años cotizando. María, Señor, de los 9. Mañana, muchas gracias por habernos acompañado. Con mucho gusto.